Quizás no tenga nada singular y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez a veces fallo sin querer y sé que esta me vuelve a suceder, pero tengo algo más que me da libertad y sé que estoy bien, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo comprender, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo merecer, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo comprender, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo merecer, me acepta tal cual soy. Quizás no siempre logro obedecer y sé que al intentarlo fallaré, mas sé que siempre llevará mis pies por sendas donde lograré crecer, pero tengo algo más que me da libertad y sé que estoy bien, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo comprender, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo merecer, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo comprender, y es que me ama, tanto me ama que no lo puedo merecer, me acepta tal cual soy. Me acepta tal cual soy. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer,
promesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida, es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Jesús, nuestro pan de vida eterna. Muy buenas tardes, hermanos de la Iglesia Nueva Vida. Estamos contentos de estar aquí para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Queremos saludarles a cada uno de ustedes allí en sus hogares donde se encuentran. Vamos en esta tarde a compartir el tema Dios con nosotros, y vamos a usar la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 1. Vamos a leer entonces San Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. San Mateo capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre, nos acercamos a tu santísima presencia en esta hora, reconociendo, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas, que estás en todas partes y que estás aquí con nosotros para revelarnos por medio de tu Santo Espíritu lo que tú nos quieres enseñar. Padre, vengo delante de ti reconociendo que yo necesito de tu palabra y deseo, Señor, que tú hables también a mi vida y a la vida de cada uno de nuestros hermanos que están viéndonos y escuchándonos por este medio. Señor, te damos gracias por tu presencia. Pedimos tu bendición para todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios con nosotros. Emmanuel es una palabra hebrea que su significado es precisamente eso: Dios con nosotros. Y Mateo, el evangelista Mateo,
lo presenta como el cumplimiento de la profecía de Isaías, según Isaías capítulo 7, versículo 14, donde habla de la encarnación de Cristo. Vamos a ver entonces lo que esta palabra significa para nosotros, Dios con nosotros. En primer lugar, Dios con nosotros es la encarnación de Dios en la persona de Jesús. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, el apóstol Juan dice que el Señor estuvo aquí con nosotros. Y vamos a darle lectura para un mejor entendimiento y claridad. Dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que se hizo carne, está diciéndonos que se hizo humano. Se hizo como uno de nosotros, con sus necesidades, con las debilidades humanas que tenemos nosotros. Dios estuvo entre el pueblo en la persona de Jesús. Los discípulos vieron su gloria y dice: gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Lo vieron lleno de esa maravillosa gracia, de esa maravillosa verdad. Con sobrada razón, Él dijo en cierta oportunidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Dios, unido a nuestra naturaleza humana, y eso es lo que llamamos también el Dios hombre. Esa es la persona de Jesús, el Dios hecho hombre, habitando en medio de los hombres. El apóstol Pablo también tiene una manera interesante de hablar de esta misma experiencia, y vamos a irnos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, dice el apóstol Pablo de esta manera. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Fíjese la manera interesante que el apóstol Pablo lo presenta. Dice: manifestado en carne. Es la misma idea del apóstol Juan cuando dice que el verbo se hizo carne. Esto significa que Dios se manifestó en una condición humana. Jesús estuvo aquí en la tierra con dos naturalezas: la humana, de aquí de la tierra, puesto que fue engendrado en la bienaventurada Virgen María, y la divina, puesto que fue obra del Espíritu Santo. Es el perfecto hombre, el único hombre sobre la tierra. Por eso la Biblia dice que en él nunca se halló pecado, ¿verdad? Jesús es el único hombre que vivió en la tierra sin pecado. Así que Jesús tuvo estas dos naturalezas. Pero también dice el apóstol Pablo que fue justificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo fue justificado de las acusaciones que le hicieron los judíos. Los judíos le llamaron impostor, pero Él fue justificado porque la Biblia dice que Él se convirtió en mediador entre Dios
y los hombres. Así que en ese sentido él fue justificado en el Espíritu, pero también dice que fue visto de los ángeles. Los ángeles anunciaron su nacimiento. Cuando él vino, dice la palabra que los ángeles manifestaron su gloria, se gozaron cuando dijeron: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero también los ángeles, ¿verdad?, estuvieron con el Señor anunciando su resurrección. Cuando el Señor se levantó en gloria, los ángeles estuvieron ahí. Cuando fueron las mujeres por primera vez al sepulcro, los ángeles fueron los que dijeron: no está aquí, Él ha resucitado, como lo dijo, ¿verdad? Entonces los ángeles tuvieron un ministerio especial. Y dice también la palabra en el libro de los Hechos que cuando el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, también ahí estaban los ángeles, ¿verdad?, diciéndoles a los discípulos: varones galileos, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir ahora, así vendrá otra vez. De manera que él fue visto de los ángeles, y los ángeles se gozaron con nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice el apóstol Pablo que fue predicado a los gentiles. Esto es muy importante. Mire cómo dice el apóstol Pablo: predicado a los gentiles. Y quiero llevarlos al libro de los Efesios, al capítulo 3, para que veamos cómo el apóstol Pablo presenta esta predicación a los gentiles, porque él mismo, que fue llamado predicador a los gentiles, ¿verdad? El apóstol Pablo fue llamado para este ministerio. Entonces él dice así, de esta manera, hablando de la predicación a los gentiles. Efesios capítulo 3 y versículos 5 y 7 dice, Efesios 3, 5 al 7, dice así la palabra del Señor. Hablando de este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Por qué Pablo habla de este misterio revelado? Porque antes de la venida del Señor no se sabía nada de esto. Los judíos creían que solamente ellos eran los que tenían la oportunidad de salvación. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, él fue predicado a los gentiles. Y Pablo es el que hace de este misterio, ¿verdad?, revelado a los gentiles. Dice que también los gentiles son herederos con los judíos y admitidos en el reino de Dios. Pero también dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que fue creído en el mundo. Fue creído en el mundo, recibido como el Mesías, como el ungido de Dios, como el Salvador y Señor de este mundo. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo también hablando a los romanos, hablando de que Jesús fue creído en el mundo. En Romanos capítulo 10 y versículos 9 en adelante dice Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire qué precioso, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico
para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos salvos. El Señor es nuestro Salvador, pero también el Señor es nuestro Señor. Así que vale la pena que nosotros sirvamos a este Señor y Dios. Y finalmente Pablo dice que fue recibido en gloria. No finalmente, hay algo más aquí, pero recibido arriba en gloria. Y hay una palabra que aclara bien esta idea del apóstol Pablo. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde se nos habla de la manera en cómo el Señor fue recibido en gloria, cómo fue exaltado. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recibido arriba en gloria, exaltado y recibido por el Padre como Señor. Dice en otra parte de la escritura, allá en el libro de los Hebreos, ¿verdad?, que Él se sentó a la majestad, a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Señor, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús exaltado y recibido y sentado a la diestra del Padre. A manera entonces de conclusión, podemos decir, hermanos, Jesús es el Dios con nosotros, es el que vino a revelar al Padre, es el que vino a darnos a conocer a Dios. Por eso el apóstol Juan también habla que a Dios nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es también el Señor Jesucristo le dijo a Felipe. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y entonces el Señor le contestó: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego él hace la afirmación que va camino al Padre, cuando habla de que va a dejar este mundo para volver al mundo de donde él había venido. La maravilla entonces, hermanos, del nacimiento de Jesús es la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, para dar lugar a Dios, a vivir entre nosotros en la persona de Jesucristo. La pregunta es: ¿le conoce usted? ¿Le conocemos a Jesús como Salvador, como Señor de nuestra vida? ¿Tenemos la seguridad? ¿Se ha cumplido en nosotros lo que
lo que dice Juan 3:16, el versículo más conocido en el mundo, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gloriosa verdad de la palabra. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único que pudo venir a salvar la criatura humana, porque Él es el único que murió por nosotros en la cruz. Pero que también, dice la palabra, al tercer día se levantó y ahora está en gloria. Ahora está preparando a su iglesia para venir de nuevo a recoger a su pueblo. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado para partir con el Señor? Él vendrá otra vez. La próxima vez que el Señor venga, ya no viene como Salvador, viene como Señor y Rey. Viene a gobernar, viene a tomar el control de su pueblo, de su iglesia, para reinar por los siglos de los siglos. Si usted no le conoce, hoy puede conocerle. Si usted que me escucha no ha hecho una decisión personal, este es el momento. El Señor sigue llamando. El Señor nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. También dice el Señor en otra parte: el que a mí viene, no le echo fuera. Él está esperando por usted. Él está esperando su decisión de conocerle como Señor y Salvador personal. Vamos a orar por todos aquellos que en este momento quieren hacer una decisión por nuestro Señor Jesucristo. La manera más sencilla: solamente reconozca usted que ha pecado, arrepiéntase de sus pecados, pídele al Señor que entre en su corazón, y usted a partir de ese momento se convierte en un hijo de Dios, así como lo leímos en Romanos capítulo 10, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, es importante que usted le confiese como el Salvador y Señor de su vida. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por venir a este mundo. Gracias, oh Dios, por venir en la persona de Jesús. Gracias por salvarnos. Señor, en esta hora quiero pedirte por aquellos corazones que todavía no se han rendido a ti. Tócale, Señor, allí donde se encuentran en su hogar. Háblale, Señor. Que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y se vuelvan a ti. Padre, te damos gracias por todos aquellos que somos parte de tu pueblo. Te damos gracias porque un día, Señor, nos redimiste, nos llamaste y nos has dado la vida eterna. Señor, síguenos preparando. Que tu Santo Espíritu siga, Señor, hablándonos a nuestros corazones para vivir en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Permítenos, Señor,
vivir en el centro de tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A tu nombre sea toda la honra y toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.